Santo es importante que la iglesia conozca. Y que a veces escuchamos algunos mensajes en otros medios y vemos algunos equivocados, otros atinados, pero nosotros necesitamos saber quién es el que mora en nosotros. Esto es muy importante porque si yo no conozco la persona que me asiste en mi vida cristiana, entonces tengo problemas serios. Entonces hemos visto hasta este punto que el Espíritu Santo realiza actos personales. Es decir, hemos hablado de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué hace el Espíritu Santo morando en un creyente? Bueno, Juan capítulo 14, 26, intercede, nos consuela. Juan capítulo 15, 26, testifica de las verdades de Dios. Romanos capítulo 8, 14, nos guía a cada uno de nosotros hacia la verdad. También el Espíritu Santo intercede según el pasaje que tenemos en Romanos capítulo 8, 26. Y hay otras cosas que el Espíritu Santo hace que lo vamos a ver a continuación en este estudio. El Espíritu Santo también manda a las personas. Algunos piensan, pero yo no oigo la voz del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo le dice a tu espíritu lo que tienes que hacer. Nosotros tenemos conciencia y en nuestra conciencia pasan muchas cosas cuando estamos haciendo algo que es correcto o algo que es incorrecto. Entonces, estamos en este punto de Romanos capítulo 8, 26 y el Espíritu Santo intercede en las oraciones del pueblo de Dios. Me gusta este pasaje porque es muy importante que nosotros entendamos que cuando vamos a dirigirnos a Dios, no lo vamos a hacer a lo loco como lo hacen muchos. Yo he estado una vez fui a un velorio en el cantón donde trabajo, en la comunidad, y de repente se había muerto una hermana en Cristo de ahí, de la iglesia, apóstoles y profetas. Entonces fui, porque la anciana tenía algunos alumnos que ella era su tutor, era la persona encargada en la escuela. Entonces dije, voy a ir a la relación. Me fui temprano y los hermanos tenían un culto ahí. Lamentablemente no son como nosotros. Ellos hacen culto como lo hace el católico haciendo un rezo. Hacen un culto solo los creyentes. Cuando llega la gente impía, ellos se van. Y no. Entonces, ¿qué propósito tiene de que se reúna la iglesia en un lugar como este? Pero lo que quiero decirles es esto. Que yo estaba de repente sentado y cuando empezó el pastor a hablar, toda la iglesia cayó a pique tierra, pues, y fue un estruendo terrible. Había como 80 personas ahí. ¿Y qué pasa? Dije yo, a mí me asustó porque yo casi no ando visitando esta iglesia. Pero ese día empezaron unos a hablar en lengua, empezaron otros a decir shh, shh, y otros a aullar como perros, como decía el hermano. Y ustedes pueden decir, ¿será verdad eso? Sí, sí. Mire, el hermano Jorge les contó una historia de mi abuela. Allá en la asamblea de Dios, mi abuelo iba pasando y de repente vio este relajo y dijo, no hombre, allá se están dando duro. Sí, es que pareciera que es una cuestión, un pleito. Pero fíjense que el Espíritu Santo nunca va a llevar a un creyente a hacer un desorden, sino el Espíritu Santo es ordenado. Y cuando, por ejemplo, por eso nosotros aquí, uno dirige la oración y cada uno de los demás dicen el amén, porque entiende lo que está escuchando. Si ustedes se fijan aquí, ora uno, mientras los demás escuchan y dicen el amén para tener entendimiento de lo que está haciendo. No es posible, esta iglesia ya no debería venir a orar
y que por allá se escuche otro que está orando solo, entonces no está en comunión con los demás. Ya no debería de ser así. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Romanos capítulo 28, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero que nos detengamos un poco aquí, porque el punto que queremos ver es la acción del Espíritu Santo en nosotros. Interceder, esa es la acción de Él. Cuando usted ora, el Espíritu Santo, bueno, Pablo dice aquí, y voy a parafraseárselo en buen salvadoreño: cuando nosotros hablamos y estamos orando, a veces hablamos tonteras, y a veces repetimos y repetimos y repetimos lo mismo. Y allá en Mateo, Jesús les prohibió las vanas repeticiones cuando oraban a los judíos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a presentar una oración, pero aún así, ¿qué hace el Espíritu Santo? La prepara y la presenta correcta delante del Señor. Esta es la acción de interceder aquí. Así de que usted no se preocupe, porque nosotros a veces decimos algunas cosas que son bastante fuertes, y es verdad, pero queremos sacar de la ignorancia al pueblo de Dios. Queremos que cada cosa que vamos a hacer se haga en orden y conforme al propósito del Señor. Así de que cuando oramos, inmediatamente el Espíritu Santo lo primero que hace es escuchar nuestra oración. Eso es lo que hace primero, y después dice que Él intercede. Miren este pasaje nos dice que el Espíritu Santo intercede cuando nosotros no sabemos cómo orar. ¿Cuántos de ustedes no pueden orar? No necesariamente en público, pero a veces, hermanos, la oración es muy importante. En primer lugar, casi siempre cuando la gente va a orar, la primera cosa que hace el orador es pedir, 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 pedir y pedir. Una oración también debe de ser ordenada. ¿Escucharía Dios a alguien que está fuera de la comunión con el Señor? No. Entonces, ¿qué es primero en una oración? Confesar nuestros pecados. Es lo primero que debemos de hacer. Hermano, cuando usted se dirija a Dios, lo primero que debe de hacer es tener una actitud de humillación, ser humilde y decirle al Señor: ¿sabes qué? Tú dices que lo que he hecho es pecado y yo lo admito y te lo confieso. ¿Y saben qué es confesar el pecado? Es decir la misma cosa con el Señor. Si Él dice que mentir es pecado, yo debo de decirle al Señor: ¿sabes qué? Le mentí al hermano tal o a la persona tal, y tú dices que es pecado y yo lo admito. Y es lo primero que necesitamos hacer. En segundo lugar, después de haber confesado nuestro pecado, hay que llevar exaltación al Señor. Reconocer quién es el Señor delante de nosotros, lo que ha hecho en nuestra vida. Y aquí viene la gratitud en tercer lugar. ¿Debemos de ser agradecidos con el Señor, hermano? Claro que sí. Debemos de ser muy agradecidos. Y después de eso, cuarto lugar, debemos de hacer las peticiones no nuestras, porque a veces estamos pensando en nosotros en vez de pensar en los demás. Saben que si nos queda chance, nos acordamos de nuestras peticiones, pero el Señor al final siempre nos da un tiempo para decir: ¿sabes qué, Señor? También tengo estos problemas. Después de que he dicho los problemas que cada uno de mis hermanos, si los conozco, voy a orar por ellos. Entonces, 5 cosas, solo he dicho 5 cosas que son importantes en una oración. Pero el Espíritu Santo, si usted ora mal, no se preocupe. Ahora, ¿debemos de corregir esta situación? Claro que sí. Ese es el propósito del estudio. Entonces, cuando un creyente viene al Señor, el Espíritu Santo escucha su oración, la prepara y la presenta delante del Señor. Eso es interceder por nosotros. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, aquí hay algo importante.
tenemos la seguridad que Dios, el Espíritu Santo, sabe mejor que nosotros y qué es lo que debemos orar. ¿O creen ustedes que no sabe el Espíritu Santo las intenciones que nosotros tenemos cuando oramos? Claro que sí. Desde el momento que nos ponemos a orar, Él conoce nuestras intenciones. Entonces, espero yo de que nuestras intenciones cuando buscamos al Señor sean las correctas, sean con motivaciones correctas. Pero el Señor nos oye, hermano. Si este versículo nosotros lo aplicamos a nuestra vida, ¿nos escucha el Señor? Siempre nos va a escuchar, porque algunos de nosotros tenemos este problema serio que pensamos, es que el Señor no está conmigo. No, tú es que no quieres estar con el Señor. Él siempre está con nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? El versículo lo dice. Cuando tú oras y buscas al Señor, Él siempre va a escuchar a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo preparará la oración para que llegue al Señor. Y el Señor nos oye. Nos oye. Yo no sé si tú has pensado alguna vez que el Señor no te escucha. Claro, algunas veces quizás pensamos esto porque no tenemos respuestas espontáneas. Pero ¿sabes qué? Cuando tú presentas una oración y el Espíritu Santo intercede por nosotros y no viene la respuesta que yo espero, el Señor ya te respondió. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? No. Yo les he dado ejemplo. Ya tenemos casi 11 años, bueno, hoy el 30 cumplimos 11 años de casado con mi esposa. 11 años esperando un hijo. Y yo he animado a muchas mujeres que tienen problemas de quistes, de problemas en sus ovarios. He animado a muchas personas porque creen de que todo está arruinado. El hermano Teo nos contó, y solo para que usted vea el poder del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Solo que necesitamos esperar. Necesitamos esperar. Saben que allá en Nicaragua yo conozco a este hombre. Es un estudiante del Instituto Bíblico allá en Nueva Guinea. Pero este hombre tiene que viajar 20 horas, o 18 horas, perdón. 18 horas a pie para poder llegar a las clases al Instituto Bíblico. Han estado más de 20 años casados con su esposa y no podían procrear. Y sabe que este hombre, cuando conoció la gracia a través de las predicaciones, pues yo solo fui 5 veces nomás a Nicaragua en la apertura de los institutos, a las conferencias generales. Y yo conocí a este hombre, y saben que este hombre ahora tiene gemelos. Ustedes tal vez algunos conocen al hermano Nelson. El hermano Nelson, 25 años después, el Señor le dio una respuesta. Así de que no te preocupes. Si pasas toda la vida esperando, el Señor siempre va a responder. Y si te va a decir sí, va a ser en su voluntad. Y si te va a decir no, pues espera la respuesta sí. Al igual el Señor siempre va a escuchar tu oración. Yo no sé qué estás esperando tú, pero sigue esperando, hermano. No te desesperes. Por eso cantamos unas alabanzas muy buenas, esperar en ti. Es lo que nos queda a nosotros, en las circunstancias. Tenemos un pueblo convulsionado hoy. El Salvador está tan convulsionado con una guerra social que a los creyentes no nos debería de afectar en nada. Está bien que maten lo que quieran, pero mientras nosotros alabemos al Señor, ese Dios Todopoderoso, usted y yo estaremos protegidos por Él. ¿Cuántos lo pueden creer? Es una verdad bíblica. Lo que pasa es que a veces nosotros somos tan frágiles que no entendemos el Dios que nosotros adoramos, el Todopoderoso. Y el Espíritu Santo, hermano, siempre va a estar ahí para estar preparando y presentando ante el Señor la oración correcta delante de Él. Y número siguiente. Fíjense que aquí hay algo interesante que necesitamos ver. Fíjense, el Espíritu Santo crea. El Espíritu Santo es creador, hermano. Claro que sí. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Vean lo que dice el versículo. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién hizo a Job?
¿Quién creó a Job? El Espíritu, mire, el Espíritu de Dios. Él es el creador. Ahora, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación. Lo vemos en el principio de la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo 2, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y de aquí viene otra falsa enseñanza. Pasa por aquí, pasa por aquí. Ojalá que ustedes me estén cantando estas cosas. Oh Señor, pasa por aquí. Saben que los carismáticos, sobre todo, le enseñan a sus feligreses que el Espíritu Santo no mora en nosotros, sino que pasa. Y cuando pasa es que toma control de una persona. Eso es falso. Como creador, el Espíritu Santo fue involucrado en esta acción. Iba pasando sobre la faz de la tierra para poder crear todo lo que estaba ahí. Esa fue la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente tiene el elemento de personalidad y no solamente realiza actos personales, sino que también se relaciona con nosotros en una manera personal. Es decir, como es una persona, usted puede tener una relación con él. Fíjense que aquí hay algunas cosas muy interesantes que necesitamos ver. Por ejemplo, la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede ser obedecido, hermano. Sí, fíjese, Hechos capítulo 10. Ahí está el pasaje. Hechos capítulo 10, 19 al 21. Este es el contexto de Pablo pasando por una situación que algunos también han malinterpretado. Pero vamos a leer el pasaje y observemos algunas cosas que dice aquí. Dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Observen que después de haber visto una visión que tenía el propósito de enseñar a Pedro que nada es impuro ante Dios. ¿Recuerdan ustedes este pasaje? Pedro ve unos lienzos que estaban bajando y Pedro le dice al Señor: Señor, Dios le dice: come, Pedro. Y él le dice: pero Señor, ¿cómo me pide que coma cosa inmunda? Ahora le dice el Señor: ¿puedes llamarle inmundo a lo que yo he creado? Claro que en la ley era prohibido esto, todos estos animales que le estaba mostrando. Ahora, en el contexto de la iglesia, se dio una apertura a poder comer de todo. Podemos comer serpiente, hermano, de todo. Allá en Estados Unidos yo fui a comer rana, como a mí me gustan las comidas exóticas. He comido algas de rana, he comido cosas raras que los chinos comen, pero me encantan. Me encantan. Pero ¿por qué? Porque después de haber visto una visión que tenía su propósito de enseñar, sobre todo a Pedro, que nada es impuro ante Dios, como lo era el Antiguo Testamento, Pedro fue instruido por el Espíritu Santo para encontrarse con 3 hombres. En el versículo 21 vemos que Pedro, en primer lugar, ¿qué hizo? ¿Fue o no fue? Mire, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate, y aquí está la orden, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Ahora, hermano, esto es bien importante. El Espíritu Santo jamás te va a decir: no vayas a un lugar. Aquellos hermanos, y hermana Araceli me decía: ya no deberían de decirle a los hermanos que no se congreguen, pero por amor lo hacemos, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Cree usted que yo me beneficio de que usted esté sentado en esa silla? ¿Ah? ¿Quién es el que beneficia?
Si nosotros no estuvieran ustedes aquí, nosotros nos haríamos maestros y el pastor nos haría pastor. Entonces para Dios tiene importancia, pero más importante es la obediencia. Y el Espíritu Santo no creo que le diga a un creyente, ¿sabes qué? Quédate en la hamaca. Está lloviendo, se está poniendo muy fresco. Ese hermano que les digo que conozco allá en Nicaragua, 18 horas en fango, tiene que pasar unos ríos. La última vez que hablé con el hermano Nelson me contó de que fue en invierno y como en Nicaragua sabían ustedes que solo 2 meses no llueve en el año. Y de ahí tienen lluvia y pasa un río porque él tiene que ir hasta un lugar hasta una aldea, porque él no es nato de ahí, sino que él tiene una aldea, él es de estos, ¿cómo se llaman? Los misquitos, ella pertenece a esa región. Entonces este hombre tiene que hacer mucho para él, pero ¿saben qué? Como él ya tiene la programación, él sabe que en ese tiempo tiene que viajar todo ese tiempo para poder llegar a la conferencia. Se queda ahí en la conferencia y después traslada otras 18 horas a pie. Hermano, a veces nosotros tenemos ahí a la vuelta, bueno, este servicio, hermano, algunos tienen carro, están las mototaxis, podemos venir a pie, de todas maneras podemos, pero ¿qué somos nosotros? Desobedientes. No al pastor, no al hermano Bed, no al hermano Luis, sea al Señor. Vean la actitud de Pedro, obediente. El Señor te dice, predica el evangelio, debes de hacerlo. Congrégate, debes de congregarte. Tú eres el beneficiado al final. Y el Señor un día te dará una recompensa. Saben que cuando nosotros venimos aquí, ¿cuál es el propósito? Dijimos en el estudio anterior, edificarnos. Ahora, llévate esto, hermano. Delante del Señor necesitamos ser responsables y también obedientes. Pedro fue obediente aquí, aunque a veces hablamos de Pedro, pero ¿tuvo algunos deslices Pedro? Sí, los tuvo, igual como los tenemos nosotros, pero Pedro algunas veces rectificaba también. Esta es la actitud que necesitamos tener nosotros también. Ahora, hay otra, el Espíritu Santo manda, haz esto. Fíjense que a veces a mí, yo he sentido, un día de esto, fui a Gotera y de repente estaba un ex compañero de universidad por ahí y él siempre que se me acerca, solo de política me habla. Y le digo yo, mira, no me hables de política porque tanto uno como los otros son iguales. Hablemos mejor de Jesucristo, que ese no te va a fallar jamás. Y cuando ya uno empieza a hablar de esto, el Espíritu Santo siempre no le estoy diciendo me reveló, porque tampoco, no, pero el Espíritu Santo pone en uno, ¿sabe qué? Predícale el Evangelio. Cuando le he predicado el Evangelio, yo no tengo vergüenza. Unos compañeros, ex compañeros de bachillerato me están insistiendo que nos reunamos, que quieren que nos reunamos. Ya imagínense que desde el 93 que salí yo, algunos no los veo por aquí, por Morazán, algunos no los he vuelto a ver. Pero ellos dicen, quieren ver, quieren que nos reunamos. Y espero tener una oportunidad, porque dentro de ellos hay algunos que son salvos y hay otros que no son salvos. Es una oportunidad para hablar del Evangelio. Pero el Espíritu Santo nunca te va a llevar a hacer algo que fuera de la voluntad del Señor. Nada, nunca. Así es de que no debemos de ser engañados, porque a veces creemos que el Espíritu Santo nos va a decir hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Él siempre va a insistir en cuál es la voluntad de Dios. Ahora, otra cosa importante. Mire, el Espíritu Santo se le puede mentir, hermano. Se le puede mentir al Espíritu Santo. Pero se le puede engañar. Bueno, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Al Espíritu Santo se le puede mentir, pero no engañar. Y esta es una maraña que el diablo también trata de sembrar en nosotros. Usted trata de mentir al Espíritu Santo.
Y yo también algunas veces he tratado de hacerlo. Pero ¿saben qué? No lo podemos engañar porque es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio, sustrajeses del precio de la heredad? ¿Recuerdan ustedes cuál es este hecho? Bernabé vendió una de las propiedades que tenía y la puso todo el dinero a disposición de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí había una transición, los creyentes iban de paso y entonces tenían necesidades, y Bernabé dice: bueno, compartir lo que uno tiene con los demás, y compartir. Vienen Ananías y Zafira, y para tener popularidad, bueno, Bernabé tuvo autoestima entre la iglesia en este momento. Entonces viene Ananías y Zafira: hagamos lo mismo para que la gente nos vea a nosotros. Esto es peligroso, esto es muy peligroso, porque lleva la doble intención de ser famoso entre los demás, y también la perversidad de querer engañar a Dios, y a Dios no le puede engañar. Entonces en el versículo dice, y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó? ¿Quién, hermano, es el que actúa cuando alguien... Por eso decía yo, el Satanás es astuto y va a querer enmarañarte en tu mente que hagas cosas que no son la voluntad de Dios. Mire, Satanás trata con el corazón, hermano. Aquí, miren, es la batalla que Satanás tiene: quererte sacar de la verdad y llevarte al error. Siempre va a tratar eso. ¿Y cómo lo hace? Bueno, usa muchas artimañas. Y la carnalidad es una de ellas. Cuando un creyente es carnal y no se ve por ningún lado el fruto del Espíritu, ahí posesiona y empieza Satanás a trabajar. Empieza a decirle a los hermanos: saben, aquí hay un montón de ignorantes, aquí hay un montón de hipócritas, la iglesia está dividida, y empiezan a meter y querer sembrar cizaña. Este es el trabajo de Satanás. Pero dicen lo que ellos piensan, porque Satanás ha trabajado. Ahora, pero uno mejor conoce que al Espíritu Santo jamás se va a poder engañar. Y miren en el versículo 10: mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Es decir, usted puede tratar de mentir al Espíritu Santo, pero jamás lo va a engañar. Mejor, antes de que usted vaya a hacer algo, piense: ¿será correcto lo que voy a hacer? Y estaré engañando a cualquiera de nosotros. Nos puede engañar a alguien. Y por eso es que hay iglesias, mega iglesias, llenas de un montón de engañados por la ignorancia de no entender que al Espíritu Santo jamás se puede engañar. Pero hay muchos que sutilmente engañan a los demás. Ahora, ojo con esto. Fíjense que en esta historia increíble, Ananías y Zafira mintieron a Pedro, a otros creyentes, cuando ellos vendieron su propiedad, supuestamente dando todo el dinero al Señor. En realidad ellos habían guardado parte del dinero que ellos habían recibido. ¿Y quién le dijo a Pedro: mire, ¿por qué guardarte esto? ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. ¿Ven la función? Una persona hablando a otra persona, revelándole la verdad. Ahora, ¿cómo hace Dios en este tiempo, hermano? A través de la palabra. Yo hay muchas veces que me he ido confrontado con el Señor por la predicación. Yo no sé ustedes, pero a mí cada vez que me vengo y me reúno o leo la palabra, el Señor siempre me dice algo. ¿Sabes qué? Necesitas cambiar esto, necesitas modificar esto. Y no me voy molesto con el hermano Vélez ni el hermano José cuando predico. No me molesta, al contrario, estoy muy gozoso que me digan la verdad a través de la palabra, porque esto me ayuda a mejorar mi vida espiritual. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede ser resistido, hermanos? Sí, el Espíritu Santo puede ser resistido. ¿Qué quiere decir esto de resistido? Este pasaje, Esteban, el primer mártir de la iglesia, estaba hablando. Él estaba
reprendiendo al pueblo judío y después de un discurso largo sobre la perspectiva general del Antiguo Testamento, en el cual él demostró las repetidas desobediencias del pueblo de Dios, Israel, Esteban les dijo que en la misma manera del Antiguo Testamento ellos habían resistido al Espíritu Santo en el presente. Miren lo que dice el versículo 51 del capítulo 7 de Hechos: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. ¿Qué es resistir, hermanos? ¿Será que algunas veces nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo como iglesia? Probablemente sí. Voy a poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, se les dice a la iglesia, congrégate, y algunos hacen oídos sordos, están resistiendo al Señor. No es una cuestión de nosotros, es una cuestión del creyente con el Señor. Es el Espíritu Santo resistiendo. Resistir significa no tomarlo en consideración, no respetar la opinión del Espíritu Santo. Hermano, pero usted no es el Espíritu Santo. Sí, pero ¿quién le habla a usted? El Espíritu Santo le habla a usted porque lo tiene ahí y le dice a su espíritu qué es lo malo que está haciendo y qué es lo correcto que está haciendo. Entonces, ojo con esto, porque ustedes y yo, como creyentes, podemos resistirlo, podemos inclusive ser malcriados. Y aquí, por eso les digo, así como hicieron sus padres, ustedes también están resistiéndolo. En otras palabras, no están obedeciendo lo que Él les dice. Tenemos apenas cuatro actividades en la semana nosotros, 5 horas que apartamos para el Señor. Yo les aseguro, hermanos, hay algunas cosas que yo quisiera decir, pero a veces me sostengo porque hay hermanos bastante soberbios dentro de la iglesia. Pero a veces me sostengo. Y yo quisiera, lo que le decía la hermana Aradeña, a veces uno por amor, porque uno logra ver la actitud del creyente, se nota la soberbia de los creyentes, se nota la carnalidad también, y se nota la espiritualidad. Son cosas que pueden ver. Pero hermano, al final y a la larga, tú debes de examinarte a ti mismo. Y si el Espíritu te está hablando y te está diciendo, necesitas rectificar esto, hazlo. No esperes el día de mañana. ¿Sabes por qué? Porque hoy es nuestro día, mañana no sabemos. ¿O sabes tú si vas a vivir mañana? Entonces hoy necesitamos saber. Y hemos hablado, el tiempo se terminó. Hermano, yo no sé por qué, a mí me gusta enseñar horas y horas, y a mí me dieran, cuando iba a enseñar en el instituto allá en San Miguel, yo enseñaba 3 horas y yo estaba encantado. Y de corrida, no era cuestión de que, a mí me encanta. Pero ¿saben qué? Lo poco que podemos estudiar, el Espíritu Santo nos ha dicho varias cosas hoy. ¿Qué hemos aprendido? Hermano, ¿qué hemos aprendido hoy? En primer lugar, hemos aprendido que el Espíritu Santo intercede ante el Padre, que podemos llegar ante el trono de la gracia con libertad y que el Señor jamás nos ha dejado. No pienses, hermano, cuando tú crees que nadie está contigo, sabes que tenemos, bueno, los seres humanos a lo mejor nos pueden abandonar, y eso es verdad. Abandonaron a Pablo, hermano, y Pablo dice a Timoteo, solo el Señor estuvo conmigo, solo el Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Nos basta con el Señor o necesitamos algo más? El Señor es suficiente en nuestra vida, hermano. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llévese esto de esta mañana. El Espíritu Santo es creador. Todo lo que nosotros podemos ver y no ver ha sido creado por el Espíritu Santo. Y la vida que nos ha sido dada, que le pertenece a Dios, Él es el dueño, es porque el Espíritu Santo lo sostiene también. Y quiero decir algo más en cuanto a esto. Sabes que tú estarás en pie delante del Señor
por la garantía que el Señor ha puesto del Espíritu Santo en nosotros. Eso nos asegura que somos salvos hoy por hoy, para siempre, y estaremos con el Señor. Otra cosa que hemos aprendido es la obediencia. Nosotros necesitamos ser obedientes cuando el Espíritu nos habla a través de la palabra. Necesitamos obedecer al Señor, porque si no, solo hay dos cosas que pueden suceder en un creyente: o somos carnales y tenemos fracaso espiritual, o somos espirituales y somos obedientes al Señor, y iremos de crecimiento en crecimiento, y el Señor le encanta que los creyentes crezcan en su palabra. Y otra cosa que hemos visto es que no podemos mentir al Señor. El Espíritu Santo siempre, así como nos escucha en nuestras oraciones, Él sabe las intenciones nuestras. Por lo tanto, debemos de estar atentos cuando con perversidad queremos engañar al Señor. Y por último, este era el último, resistido. El Espíritu Santo nosotros puede decirlo: ¿sabes qué? Estás actuando mal. Sí, pero no. Pero ¿sabes qué? Te va a ir mal, hermano. Y te lo digo por experiencia. A mí, por haber resistido muchas veces al Espíritu Santo, el Señor me ha tratado duro. Lo que pasa es que yo no vengo a llorarles aquí, ni a contarles lo que me pasa. Algún día les puede, a los jóvenes, algunas cosas, cuando yo les daba estudios, les contaba las cosas que el Señor hacía en mí. Y por eso es que hoy aconsejamos a los jóvenes que sean obedientes a sus padres, y les va a ir bien, y Dios les va a dar larga vida. Obediencia, respeto, porque el Señor, ojo, está atento. Algunas veces nosotros aquí, la iglesia, sí, hermano, no nos enfoquemos solo en la iglesia. El Señor tiene un trato personal donde quiera que andemos nosotros, porque ahí anda el Señor con nosotros. Amén. Oremos.